Bienvenidos a una nueva edición de El HCD Informa 2021. Los invitamos a conocer las novedades y los sucesos del Honorable Consejo Deliberante de Pergamino. Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa. Esta vez vamos a continuar compartiendo con ustedes parte de los debates y los proyectos que tuvieron tratamiento en la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Uno de ellos que pasó a la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con la adhesión del municipio de Pergamino a determinados requisitos en función del registro de deudores alimentarios morosos que plantea una ley provincial y para el cual se va a analizar la adhesión del municipio. Por otro lado, también parte de un proyecto, una comunicación al Departamento Ejecutivo para que establezca una información respecto de la recolección de residuos en las localidades rurales. Este tema fue aprobado sobre tablas y se espera la comunicación que hagan las distintas localidades. Un tema importante que tuvo despachos, si bien no fueron por unanimidad, sino un despacho de mayoría en cada uno de los casos, tienen que ver, y lo anticipamos en el programa pasado, con las obras complementarias, en uno de los casos sobre la Ruta Nacional 188, un tema recurrente en el Consejo Deliberante sobre el cual se han tenido pocas respuestas, y también, y en función de la demanda que se plantea en la circulación en ese sector, una dársena o un derivador en la bajada de lo que es la Ruta 188 desde Junín hacia Pergamino y el ingreso que se toma asiduamente sobre Avenida Pellegrini. También otro de los temas que fue tratado en el Consejo y que en esta última semana tuvo ya algún tipo de respuesta por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y que ha sido comunicado, tiene que ver con la demanda del estado de situación de obras de defensa y obras pluviales en el partido de Pergamino. Todo esto conjuntamente con lo que para nosotros sigue siendo esta difusión del patrimonio de todos los pergaminenses que queda registrada en las actas del Consejo Deliberante. En este caso también vamos a compartir con ustedes imágenes de la visita que días atrás hacían en el marco del proyecto que venimos llevando en forma conjunta con el Instituto de Formación Docente número 122, Arturo Illa. La visita de los alumnos de tercero y cuarto año del profesorado de Historia que van a estar llevando adelante los trabajos de investigación sobre este material hermoso, material histórico para nuestra ciudad, que son las actas y que podemos difundir a través del trabajo que van a hacer los alumnos y los profesores del instituto. Quedamos en contacto y vamos a mantenerlo al tanto de toda la información que vaya surgiendo desde nuestras redes sociales. Continuamos con la séptima sesión ordinaria y dentro de los despachos fueron aprobados solo por mayoría 2 pedidos relacionados con la Ruta 188. Y que tenía que ver con aprovechar la oportunidad de la apertura de sobres para licitación de una obra mejorativa sobre la Ruta 188 que va a llevar adelante Vialidad Nacional. Si bien todavía no hemos visto ningún avance, la obra tiene previstas varias intervenciones en su trayecto que va desde nuestro cruce de caminos hasta el ingreso a la ciudad de San Nicolás en el kilómetro 2 de la Ruta 188. La verdad que en este punto preocupa un poco ya el nivel de atraso que estamos viendo en algunas de estas obras. La 188 es de las últimas, pero de cualquier manera las demoras y el contexto hace que nos vayamos llenando de preocupaciones. Originalmente habíamos planteado, y a partir de una propuesta del presidente del bloque de Frente de Todos, el concejal Aiello, de pasarlo a comisión, más allá de que todos estábamos de acuerdo en la importancia de cada una de las obras, que solo para hacer un repaso rápido tienen que ver con varias intervenciones en el trayecto urbano, fundamentalmente a partir de la zona del cruce y hasta lo que sería
poco más allá del cruce de la ruta 188 con la ruta provincial 32, y empezando por ese punto en particular, que ya tiene una historia bastante larga respecto de pedidos de intervención para construir en esa zona alguna estructura que permita dar mayor seguridad y ordenamiento al tránsito. Puede ser dársena, rotonda, colocación de semáforos, luminarias. Bueno, siempre lo dejamos a criterio de quienes mejor conocen, que en este caso son las autoridades de Vialidad Nacional. Digo ese pedido porque ya lleva muchísima insistencia y años. La zona sigue creciendo, nuestra ciudad ha crecido enormemente hacia ese sector, más allá de que la ruta 32 por supuesto además comunica con Rosario. Mucho tránsito pesado de transportes, vehículos particulares, más toda la gente que habita la zona, con lo cual merece una intervención urgente. Digo, estábamos todos de acuerdo en eso, más los otros pedidos que tenían que ver con alguna colocación de semáforos en la intersección de la ruta con la avenida Ugarte, más pintura de sendas peatonales, dársenas de espera y giro, más la reparación de la calzada, y sumado a esto, si bien no formaba parte específicamente de este proyecto, apoyar por supuesto, y una vez más el pedido de los vecinos de Acevedo y Garrico para lograr, aunque pareciera que no estaba previsto, sobre todo por los montos y por el título de la obra, la repavimentación de ese tramo, fundamentalmente desde Peña hasta Conesa. La ruta está muy deteriorada, el tránsito es muy intenso, pero bueno, habíamos estado todos de acuerdo, todos los que han transitado esa zona saben de la importancia y la urgencia de cada una de estas intervenciones que estábamos solicitando. Entendimos que en ese momento había una posibilidad a través de la Comisión de Obras Públicas y por esta propuesta del concejal Aiello, de a lo mejor hacer alguna conexión a partir del vínculo político con las autoridades de Vialidad Nacional. Bueno, ya entendemos que ha pasado un tiempo prudencial, no hemos tenido mayores avances y en principio tampoco noticias, así que bueno, entendemos que toca elevar este pedido con más fuerza. Como decía recién, preocupa el tiempo que ha pasado, preocupa la falta de noticias, preocupa la falta de avances en y tantas otras obras. Si bien esta es nacional, hay varias obras que ya hemos hecho mención en distintas oportunidades, en lo que tiene que ver con nuestra ciudad y con el partido de Pergamino en particular, que si bien están en algunos casos proyectadas, en otros casos presupuestadas, en otros casos licitadas, no registran avances. También se emitió un despacho único donde se expresa beneplácito por los 20 años de la UNOVA y se declaran de interés municipal las actividades relacionadas con el 20º aniversario. En la misma sesión se trató y aprobó sobre tablas el proyecto de comunicación referido al pedido de informe sobre la recolección de residuos en los pueblos de campaña. Me parece que este Consejo Deliberante cuente con la información que se está requiriendo en el mismo acerca de cómo se está tratando y cómo es el uso en realidad y la recolección del sistema justamente municipal para que los residuos domiciliarios lleguen a donde tienen que ir, que es la planta de tratamiento. Pero sí, bueno, en algunos pueblos que hemos estado recorriendo y que también los vecinos nos pasaron algunas inquietudes, se han generado algunos basurales a cielo abierto que en teoría deberían ser transitorios para que luego la municipalidad recoja esos residuos y los traslade a la planta de tratamiento. Bueno, hemos observado que tal vez la frecuencia no es la ideal para que no genere algún daño ambiental, pero bueno, esto todo por observaciones y comentarios de vecinos, por eso presentamos el pedido de informe para que el Departamento Ejecutivo nos indique y nos dé esa información al Consejo Deliberante, y creo que después sería con esa respuesta buena para una buena información para poder trabajarla y ver si de este Consejo se puede también generar algún tipo de normativa con respecto al tratamiento de los residuos domiciliarios en cada pueblo de campaña, que si bien obviamente está íntimamente ligado a la ciudad, obviamente las circunstancias y las condiciones son otras y tal vez se puedan desarrollar
políticas públicas levemente diferentes a las que se desarrollan aquí en la ciudad. Por eso agradezco el tratamiento sobre tablas y vamos a esperar la respuesta del Ejecutivo. Gracias, presidente. A consideración entonces el expediente, a consideración aprobado. El pasado martes 21 de junio, en horas de la tarde, visitaron nuevamente el Consejo Deliberante estudiantes de segundo, tercer y cuarto año del Profesorado de Historia del Instituto de Formación Docente y Técnica 122, Arturo Illia. Junto a los docentes Mauro Ganem, Mercedes Santoro, María Barbarito, Adriana Miri y Juan Sabatini, se recorrió la historia de la ciudad mediante nuestro archivo, como por ejemplo la ordenanza de concesión de la cooperativa eléctrica de nuestra ciudad. También los alumnos debatieron y conocieron, mediante los registros en los libros de actas, las interrupciones democráticas en nuestra ciudad tras los golpes de Estado. Las concejales Leticia Conti, Laura Clark y Macarena García Santander presentaron un proyecto de ordenanza referido a que el Departamento Ejecutivo adhiera a la Ley 13.074, que crea el registro de deudores alimentarios morosos. La perspectiva de género que hemos aprendido, si se quiere, en este siglo XXI, a incorporarle a la normativa y a las acciones del Estado. Existe en nuestro municipio una ordenanza del año 2003, que es concomitante a la sanción de la ley a la que se hace alusión, que sin dudas para la época era un gran avance. Hoy, casi 20 años más tarde, más allá del desuso en el que se encuentra esta ordenanza, porque sabemos en la práctica efectiva no se realiza este requerimiento que plantea la ley, que plantea la ordenanza, que es que para determinadas cuestiones se solicite el libre deuda de este registro de deudores de la cuota alimentaria. Necesita esta ordenanza sumarle esta perspectiva de género que tiene que ver con acciones desde el Estado muchísimo más activas y muchísimo más vigorosas respecto de este tema, que sin duda es un tema que tiene que ver con la violencia económica. Violencia económica que sufren muchas veces las mujeres, los niños, niñas, niñas y adolescentes, y que es difícil de lograr que se visibilice, de lograr que se trabajen diferentes acciones del Estado. Si bien no existen estadísticas fuertes y trabajadas, como todas las cuestiones de género, vamos desde las diversas organizaciones feministas, ahora desde los ministerios de las mujeres, tanto de la nación como de la provincia, pudiendo generar estos datos y estos números que nos muestran otras miradas, otras aristas de la desigualdad. Una de ellas es que el 18% de los hogares de nuestro país tienen a sus hijos, hijas o hijes viviendo solo con un progenitor. De este 18%, el 85%, el progenitor o progenitora que convive con los niños y niñas, son madres. Y de ese 85%, solo un cuarto recibe al día y como corresponde la cuota de alimentos. ¿Qué significa esto? Que muchísimos niños, niñas y niñas no tienen las mismas oportunidades que tendrían porque hay un progenitor que no se hace cargo de esa cuota alimentaria. Para esto el Estado inventó, la provincia de Buenos Aires inventó hace muchos años este registro, que lo que buscaba era que facilitar la posibilidad de tener ese listado de quienes adeudaban la cuota alimentaria y que esto significara un obstáculo para determinados tipos de trámites. De hecho, la ley prevé muchos más trámites de lo que dice la ordenanza actual. Por eso la propuesta no solo es mejorarla, agregarle una perspectiva de género vinculada al rol protagónico que tiene que tener el Estado en este caso, sino ampliarlas a todas las, todos los trámites que se verían obstaculizados cuando se es deudor, que prevé la ley. Y que entre ellas está desde la licencia de conducir hasta la habilitación para un comercio, pasando por ser proveedor del Estado municipal. Lo que prevé esta ordenanza es una revisión cada 90 días, de que, sobre todo para los proveedores del Estado, de que esa empresa o los directores de esa empresa o ese particular no está dentro de este registro de deudores.
Se prevé también que haya multas para el funcionario que no lo aplique, porque entendemos es una ordenanza que tiene casi 20 años y que hoy no se cumple porque no es un requisito que lo pidan. Y la verdad resulta dolorosa en esta situación de desventajas en que se encuentran, les decía, madres, niños, niñas y niñas, que por supuesto tiene una cuestión estructural, una cuestión que tiene que ver más con lo cultural. Muchas veces a la mujer que lucha, que pelea, que tiene las posibilidades económicas y los recursos simbólicos para conseguirse un abogado o abogada que los defienda en esta cuestión de los alimentos, es vista como ventajera, es vista como que se está aprovechando de una situación. Hemos visto a un montón de hombres con poca responsabilidad paternal bajarse la categoría del monotributo, que aparezcan con salarios muchísimo más bajos arreglados con sus empleadores para que le fijen una cuota alimentaria que es para sus hijos e hijas muchísimo más bajo de lo que correspondería. Siempre la excusa o la argumentación muchas veces tiene que ver con, bueno, con esto te tiene que alcanzar para que el niño o niña coma. Y sabemos que la cuota alimentaria tiene que ver con el desarrollo pleno de esa vida. También el niño o niña va al club, tiene cumpleaños, crece y no le entra la ropa. Cuestiones básicas que también ponen en discusión algo que la pandemia vino a clarificar un montón, que es lo que significan las tareas de cuidado, lo que significan en la carga mental, en la carga física, en la carga de tiempo utilizado por aquellas personas que cuidan, que en más de un 90% son mujeres. Por otro lado, se presentó un proyecto de comunicación solicitando al gobierno de la provincia de Buenos Aires que informe plazos de licitación y obra previstas para este 2022, comprendidas en el proyecto de obras de defensa y desagües pluviales de la ciudad. Como se sabe, el eje de la obra de la presa de regulación Aguas Arriba del Pergamino y los desagües integrales fueron un eje de trabajo concreto, son un eje de trabajo concreto de la Comisión de Obras Públicas, lo hemos abordado con la conformación anterior y con la actual. Teníamos en el tema de desagües integrales, y esta fue la última noticia que recibimos el año pasado cuando se aprobó el presupuesto provincial para el ejercicio 2022, la información de que Pergamino iba a contar con 100 millones de pesos para obras de desagüe en nuestra ciudad. En aquel momento, sentados con José Salaguati, con el secretario de Desarrollo, un poco evaluábamos cuál era el alcance que podía tener una obra de 100 millones y estimábamos que no más que 400 o 500 metros de desagües integrales para la ciudad, que es una obra importante, porque entendíamos iba a cubrir una situación en el barrio Hernández de desagües que hoy requieren una terminación. Hay una parte ya concretada, pero que necesitan esa vinculación con el arroyo Chuchú para que se convierta en una obra eficaz a la hora de sacar los excedentes hídricos de esos barrios cuando tenemos tormentas importantes. Lo que sucedió después fue, bueno, a fines de marzo y frente a un requerimiento que se hiciera desde el Consejo respecto de este tipo de obras y de qué manera se iban a efectuar las licitaciones, habíamos aprobado esa comunicación remitida oportunamente a Hidráulica de la provincia y repito, básicamente se le preguntaba tiempos estimados de licitación de esa obra tan importante y cuáles eran las obras que efectivamente se iban a realizar. Se les requería además la posibilidad de que evaluaran un redimensionamiento de obras de los ramales de la zona sur que todavía no han tenido inicio, toda vez que estamos, y eso lo hemos repetido muchas veces, a pesar de que ya llevamos 27 años de la inundación, con un escasísimo avance de estas obras de desagüe que son tan importantes como la presa porque son complementarias a esa mega obra. En el mes de marzo no tuvimos respuesta, sí tuvieron respuesta los concejales del bloque del Frente de Todos, que recibieron información directa desde Hidráulica de la provincia, que dieron a conocer en los medios. Entonces en aquel momento todos nos enteramos que provincia había avalado y aprobado obras según lo manifestado en el Semanario del Tiempo y en otros medios locales, por 3.250 metros de desagües integrales.
el ramal colector norte 3 entre Schumacher y el Arroyo Chuchú, y calle Lugones por 400 metros, el ramal colector norte 2 desde Acosta y Lugones hasta Duarte, hasta Custodio Duarte por 1400 metros, y el ramal colector norte 1 entre Ibarra y General y Granados, exactamente, por una longitud aproximada de 1450 metros, es decir, 3250 metros de desagües pluviales para la ciudad, que es una obra que deberíamos celebrar con mucho énfasis, porque claramente frente al avance que hoy tenemos del 15%, solo el 15%, entender este anuncio como algo cierto debería alegrarnos. A las pocas semanas, en el acto de conmemoración y homenaje al bombero Esquivel, acto que anualmente se realiza el 7 de abril frente al monumento, la COSOPER anunciaba otra información. En aquel momento se anunciaba una obra por 1800 metros. Bueno, entendíamos que había habido un canal diferente de comunicación con los responsables de hidráulica de la provincia, y desde la comisión dejamos pasar algún tiempo hasta ver cuál era la información oficial y de qué manera se iban a implementar. Pasados ya 2 meses y medio de aquel último anuncio, nos parecía prudente preguntar a la hidráulica de la provincia efectivamente cuáles van a ser, cuántos metros se van a realizar de esta obra tan importante en nuestra ciudad, cuáles son los tiempos estimados para la licitación. Sabemos que ha habido alguna situación a resolver. Flavio Sellano se ha comunicado directamente con José Salaguati por una situación de obstrucción en un predio que está ocupado y que requiere entonces una reubicación de una persona que vive sola en el lugar y que tiene una construcción de una vivienda, y ya Tierra y Vivienda se está encargando de conseguir el terreno. José Salaguati con Flavio Sellano discuten la posibilidad de que como parte complementaria de la obra se construya un módulo habitacional que le permita vivir esta persona y regularizar dominialmente su propiedad. Pero más allá de esto no tenemos mucha más información y certeza respecto de cuál va a ser el tiempo estimado para la licitación de esta obra y sobre todo el tiempo de ejecución. Estamos ya a mediados del mes de junio, se nos ha ido a mitad de año, venimos de 2 años en los que no ha habido avance en esta obra, ni siquiera se había presupuestado. Nosotros requerimos en 2020 y 2021 fondos a provincia para financiar este tipo de obras. Y repito, celebramos que la provincia haya asignado fondos para este ejercicio 2022, celebramos que se esté trabajando de manera conjunta con Desarrollo Urbano para llegar a los acuerdos necesarios y destrabar estas situaciones puntuales, pero nos parecía importante, de cara a lo que viene, que es la segunda mitad del año, tener esta información concreta para llevar certeza a los vecinos de Pergamino, cierta claridad. Otro punto que nos parecía importante destacar es, nosotros venimos trabajando en la comisión, después tuvimos que cortar por los temas de la pandemia, con la COSOPER, con quien habíamos fijado cierta frecuencia o cierta periodicidad en las reuniones, comunicándonos con ellos a fines de mayo, mediados de mayo de este año, para retomar estas reuniones periódicas. Walter Servidí, el presidente actual de la COSOPER, nos había planteado la posibilidad de tomarse todo el mes de junio. Sabíamos que habían tenido problemas personales, cada uno individualmente, no entre ellos, que les habían impedido, bueno, reunirse y estar encima de estas obras, como sabemos lo hacen los miembros de la COSOPER. Nos pidieron tomarse todo el mes de junio para retomar las conversaciones entre ellos, retomar los contactos con hidráulica. Entonces nos parecía prudente aprovechar este tiempo que tenemos para después, al momento de volver a juntarnos de la Comisión de Obras Públicas con la COSOPER para evaluar el avance de estas obras, tener toda la información disponible. Eso es lo que motiva este pedido de informes, que esperamos después sea acompañado. Bueno, va a pasar a comisión, entiendo, así que ha habido ya una postura tomada en labor parlamentaria, pero que bueno, esperamos poder sacar de manera veloz de la comisión para que después Hidráulica de la provincia nos responda. Sabemos, nos ha pasado en casos anteriores, el día que elevamos un pedido de informe de Hidráulica y a Fiscalía de Estado, mediante una comunicación telefónica que mantuvo alguno de los concejales, el informe de Hidráulica llegó rápidamente, así que
entendemos que no va a haber problemas en que eso llegue, y llevar claridad a los vecinos de Pergamino, repito, respecto de la magnitud de la obra, de los metros que se van a cubrir. No es lo mismo resolver el tema de los 400 metros en Hernández que resolver la situación que resolvería tener los 3.200 metros, porque resolvería hasta el barrio Newbery, grandes zonas de la ciudad resueltas en cuanto a desagües pluviales. Nos parece importante llevar claridad al respecto. Gracias, señora Presidente. El concejal Clark tiene la palabra. Bueno, sí, va a ir a comisión. La comisión no va a tener mucho más respuesta que la que estuvimos charlando el otro día. La licitación no se va a llevar a cabo hasta que no esté resuelto el problema de esta casa que está en la traza, porque para poder llevar adelante la licitación hay que hacer el proyecto ejecutivo. Eso se hace cuando uno gestiona responsablemente. Para hacer el proyecto ejecutivo se realiza un relevamiento que fue realizado con dron a lo largo de toda la traza que se va a licitar, y se encuentra este obstáculo, que es una vivienda en la traza donde se va a construir el colector, cuestión que se ha resuelto entre gestión y gestión, planteado entre gestión y gestión. Entonces, cuando esté resuelto eso recién, entonces se puede, con el proyecto ejecutivo dibujado, firmado y filmado con dron, hacer la licitación. Mucho más que esa información no vamos a tener. Gracias, señor presidente. Memorias de Pergamino, un repaso de nuestra historia a través de las actas del Consejo Deliberante. Bienvenidos a Memorias de Pergamino, un repaso por nuestra historia a través de las actas del Honorable Consejo Deliberante. Hoy nos vamos a remitir a agosto y septiembre de 1912, 110 años atrás. En esas dos sesiones se trataban algunos temas que iban reconfigurando la comunidad de ese entonces. Por un lado, en la zona rural se establecía la ordenanza que habilitaba el pago para la construcción del puente de Manantiales, puente que en la actualidad ha sido reconstruido, pero que próximamente, el 12 de agosto, estaría cumpliendo 110 años. En ese momento se había autorizado un gasto de 500 pesos para la realización del puente, el cual debió ser ampliado porque no fue suficiente. Eso conectaba los pueblos rurales de ese entonces, que estaban mucho más inconexos de lo que están hoy. Por otra parte, ocurría un evento que suele ocurrir en la actualidad. Se le había cambiado el nombre a una calle. Por propuesta de uno de los concejales se le había cambiado el nombre a una calle, pero el vecindario al cual se le cambiaba el nombre a la calle se manifestó a través de una carta con muchas firmas y con mucha fundamentación, planteando el por qué no quería que se cambiara el nombre de esa calle. Más allá de los problemas catastrales que tienen que ver con el título de propiedad de las calles, con la correspondencia en ese momento, que era una cosa muy importante, el correo era la forma de conexión que había en ese momento. Se le quería cambiar el nombre a la calle Merced por el de General Pico. Hoy todos los que estamos en esta ciudad tenemos incorporado que calle Merced, una vez pasado Alsina, se llama General Pico. Bueno, en 1912, en septiembre de 1912, donde se había producido el primer cambio de nombre, los vecinos se opusieron. Y entre los argumentos que planteaban es la tradición que tenía este nombre en la ciudad, dado que la calle Merced había sido la primer calle de Pergamino, inclusive es anterior a la construcción de la Plaza Merced. Entre los argumentos que ponía, dice que ya estaba la calle Merced antes de que la iglesia fuera parroquia, y que querían sostener esta tradición y no tirar en balde este nombre tan caro para el vecindario. Inclusive argumentaban en contra del General Pico, que decían que no tenía los pergaminos necesarios, no era tan venerable en estas tierras como para cambiarle el nombre a calle Merced por el de General Pico. A consecuencia del planteo de los vecinos, fue vetada la ordenanza, fue puesta a votación nuevamente y rechazada, y sostuvo el nombre de calle Merced. Veremos en próximas entregas en qué momento se le cambió el nombre que quedó en la actualidad. Por otro lado, en la misma sesión se plantea a través de una vecina, doña Aurelia Zárate, el pedido para poder
construir o poner en funcionamiento un prostíbulo en un pueblo rural. En ese momento la prostitución era una actividad lícita. El tema era el siguiente: la señora Zárate proponía habilitar un prostíbulo a una cuadra del colegio en Rancagua, motivo por el cual fue rechazada la petición. La señora Zárate le fue rechazada por el intendente, recurría al Consejo Deliberante para que se lo habilitara, para que justificara al intendente por qué le decía que no, y una sesión posterior, en los primeros días de octubre, el Consejo obviamente volvía a rechazar con el argumento de que no podía haber un prostíbulo a una cuadra de un establecimiento escolar. Gracias por acompañarnos en esta edición del HCD Informa 2020. Estas y otras novedades las podés seguir a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.